para nosotros es un gran gusto, Carolina, que puedas inaugurar este panel de comentaristas. La palabra para ti. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial pues a los organizadores de este webinar, a los representantes de la Unión Europea, de la OIPO, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, la Federación Internacional de Editores, la Federación Europea de Editores, CADRA y ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina. Por supuesto también a todas las personas que están apoyando la logística de esta transmisión digital. Bueno, agradecerles esta invitación y bueno, ahorita que escuchaba atentamente a las personas que nos han precedido previamente en este panel, eh, pues me preguntaba y pensaba, ojalá la nueva normalidad llegue también con una nueva conciencia del respeto del derecho de autor, ¿sí? Desafortunadamente, hemos visto cómo durante este tiempo también se han llevado a cabo algunas situaciones que son indeseadas, pues porque lo que hacen es erosionar la posibilidad de que los autores o titulares de derecho de autor reciban un beneficio por la explotación de su obra. Como el tiempo es muy corto y en mi caso solamente son 5 minutos, entonces yo voy a concentrar mi intervención en tres asuntos primordialmente. La primera, la adaptación del derecho de autor. El segundo, lo relacionado con los modelos de negocios. Y lo tercero, relacionado con las limitaciones y excepciones. En cuanto a la adaptación del derecho de autor, bueno, es algo que escuchamos constantemente, no de ahorita, sino desde mucho tiempo atrás. Y uno se queda o se pregunta a qué nos referimos con la adaptación del derecho de autor. Pues básicamente uno se imagina que el derecho de autor siempre ha tenido la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y el derecho de autor siempre ha respondido a esos cambios tecnológicos. Lo hemos visto desde la aparición de la imprenta hasta el presente, pasando por supuesto por todo lo que ha significado el entorno digital, desde que se utiliza Internet de manera masiva y desde que el Internet está permitido utilizarse no solamente con fines de investigación, sino también con diferentes usos de naturaleza comercial. Sin embargo, también hemos notado cómo hay corrientes que piden una adaptación que en realidad contraviene los principios básicos del derecho de autor, porque es una adaptación que antes, vuelvo y lo repito, lo erosiona y se tiende a reclamar una adaptación que antes de lograr un fortalecimiento de ese círculo virtuoso que nos permite el derecho de autor, lo que pretende es una adaptación para no permitir a autores y titulares de derecho de autor recibir un adecuado beneficio de la explotación de estas creaciones protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos. Yo creo que ir en esa vía o en esa dirección puede ser peligroso. Ya habíamos visto cómo en algunas de las intervenciones se mencionaba que el derecho de autor no solamente trae beneficios económicos para los países y beneficios económicos para los ciudadanos en general, sino que además tiene un aspecto que es casi que invaluable. Invaluable es ese beneficio de permitir contar con suficientes instrumentos para la educación, para la cultura, y hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que con la pandemia o con estas medidas de aislamiento obligatorio que nos impone la situación del coronavirus, lo que nos han acompañado son en realidad obras literarias y artísticas. Entonces también ha sido necesario incluso para nuestra salud mental. En cuanto al segundo punto que iba a tocar es el relacionado con los modelos de negocio. Escuchamos mucho en torno a los modelos de negocio la utilización de la palabra disruptivo. Y yo a veces tengo como mis sentimientos encontrados frente a esta palabra. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente se asocia el significado de disruptivo a aquello que infringe alguna norma.
Cuando me refiero a que infringe alguna norma, pues me refiero no solamente a normas de derecho de autor, sino en otro tipo de normas. Y eso genera también unas distorsiones en el mercado, desde el punto de vista del derecho a la competencia y desde el punto de vista de otras situaciones que hay detrás de todo esto. Entonces, pensaba primero que todo en que deberíamos dejar de asociar esa palabra, modelos de negocios disruptivos, a un incumplimiento de la ley o de las normas, sino todo lo contrario. Hace unos días tuve una conversación precisamente con un modelo de negocio creado aquí en Colombia, que yo lo considero disruptivo, pero en ningún momento infringe el derecho de autor. Entonces, no es necesario una infracción del derecho de autor para considerar que un nuevo modelo de negocio pueda considerarse también disruptivo. Y aquí en los modelos de negocios quisiera hacer 3 comentarios. El primero, los titulares de derecho de autor y adquirirá toda la cadena, comenzando por el autor, finalizando incluso en la librería, como lo mencionaba Ana María Cabanelas, tuvieron la necesidad de adaptarse rápidamente a lo que estaba sucediendo, pero en parte también porque anterior a que esto sucediera, tal vez no habían tomado la iniciativa de una manera más contundente de utilizar el entorno digital también como una manera de comercialización y explotación de estas obras protegidas por el derecho de autor. Simplemente por temor, simplemente por miedo, escuchaba también de algunos editores que les parecía que el entorno digital no les ofrecía alguna seguridad en relación con la utilización de las obras, y eso de pronto impidió que antes de la pandemia del coronavirus fueran más activos en la explotación de sus obras en este entorno. Ahora, como segundo comentario en este aspecto, yo creo que los modelos de negocios acá deben también promover una doble propuesta de valor. Esa doble propuesta de valor es lograr, por una parte, que los que proveen este insumo de obras protegidas por el derecho de autor, los creadores, los editores y titulares en general, puedan obtener un justo beneficio equilibradamente, y además de esto, un beneficio que incentive la producción de obras, que incentive más creación y al mismo tiempo facilitar ese acceso al contenido por parte de los diferentes usuarios o los consumidores. Y aquí viene mi tercer comentario. Esta doble propuesta de valor del otro lado, que es la facilidad del acceso al contenido por parte del usuario, también debe ir acompañada de una conciencia de la necesidad de la sostenibilidad del sector. Así como hoy en día esta situación nos ha llevado a reflexionar mucho sobre el medio ambiente, sobre la necesidad de que los seres humanos seamos consumidores conscientes. Yo creo que también tenemos que ser consumidores conscientes en el caso del derecho de autor y entender que para que haya realmente una sostenibilidad de la industria cultural, tenemos que poner en valor todo lo que esa industria cultural nos ofrece. Y sobre esto, pues ya lo mencionaban algunos de los que previamente hablaron, hay una preocupación por el exceso de interés en la gratuidad. El exceso de interés en la gratuidad tal vez parte también a veces de una falta de conciencia de la importancia de pagar por el trabajo de los demás. Y yo creo que no nos podemos dar ese lujo, porque si nosotros desincentivamos la creación, pues en últimas, el conglomerado social se va a ver afectado de la disminución de obras disponibles también para el público en general. Y bueno, mi tercer comentario en cuanto a este círculo virtuoso que es el derecho de autor, yo pienso que aquí juegan un rol también las limitaciones de excepciones. No podemos desconocer que son necesarias, no podemos desconocer
que hay una flexibilidad que se encuentra ya establecida en los múltiples tratados internacionales, pero hay que interpretar esa flexibilidad con mucho cuidado también y con mucha delicadeza en cuanto al equilibrio que hay que mantener. Desafortunadamente vemos muchas corrientes que quieren convertir la excepción en la regla general y tal vez esto es lo que causa daño. Si nosotros convertimos la excepción en la regla general, quiere decir que en últimas la mayor parte del contenido estará libre y será muy poco el contenido que tengamos la capacidad de proteger. Y creo que eso es invertir un poco la lógica del derecho de autor, bueno, no un poco, más bien bastante la lógica del derecho de autor, y se atentaría contra este círculo virtuoso. Y aquí tengo que expresar algunas preocupaciones en relación con Latinoamérica. Como soy latinoamericana, me voy a permitir dar una mirada crítica a la situación y es lo siguiente. Nosotros como países latinoamericanos, la mayoría, hemos sido colonias de países los cuales en su momento nos transmitieron una tradición jurídica de naturaleza continental, el civil law, sistema de derecho civil continental. ¿Esto qué significa? Para nosotros las limitaciones de secciones tienen que estar en la ley, tienen que ser taxativas y se discuten en el momento de expedir la ley. ¿En cuál foro? En los congresos, en el legislativo. Últimamente hemos visto una tendencia de intentar que en países de tradición civil, como la mayoría de los latinoamericanos, se incorporen figuras ajenas a nuestra tradición jurídica, como es el caso del fair use o el fair dealing. A mi modo de ver, esto es un error, porque dicha figura jurídica se sustenta en un sistema de precedente, y el sistema de precedente, primero, es complejo, segundo, lleva una estructuración por siglos en los países en donde existe, y traerlo a países como los nuestros, en donde no tenemos ese sistema y que además de eso no tenemos unas reglas tan claras y tan definidas en cuanto a la posición que debe asumir el juez en el momento en que decide un caso concreto. En nuestra situación concreta, el juez no es el que crea las limitaciones de secciones. Y eso es una tendencia que hemos visto que ha presionado mucho actualmente a muchos países latinoamericanos en relación con este tema. En el caso de Colombia, concretamente, cuando nosotros modificamos nuestra actual ley de derecho de autor, hubo mucha inquietud en cuanto a qué tanto se debían actualizar las limitaciones de secciones y si existían en ese momento las que eran necesarias y suficientes. Carolina, un minuto, por favor. Un minuto, ya termino. Y se insistió mucho en la incorporación de esta figura. A cambio de eso, lo que propuso el gobierno nacional fue establecer un mecanismo de las limitaciones de secciones. Ese mecanismo no pasaría de ninguna manera por alto que las limitaciones de secciones son creadas en el legislativo, sino que la Oficina de Derecho de Autor, cada cierto tiempo, en este caso cada 3 años, tendría que hacer una consulta pública, analizar todas las solicitudes y comentarios y con base en esa misma recomendar o no recomendar al gobierno nacional para que fuera el legislativo el que adoptara dichas limitaciones de secciones. Aquí quisiera simplemente anotar que es un rol también importante el de la academia, que mira este aspecto con un ojo muy crítico, porque vemos que incluso algunos académicos conocedores de esta materia a veces desean que sea el juez el que cree las limitaciones, lo cual, como lo vimos, iría en contra de nuestra tradición jurídica. Muchísimas gracias, me quedo aquí para cualquier pregunta.
Muchísimas gracias, Carolina, una intervención interesantísima y me ha dado pena tener que pedir que se acorte porque nos hubiéramos quedado escuchándote mucho rato, la verdad. Nos estamos metiendo de pleno en algunas cosas que ya están pasando nuestros participantes, algunas dudas por escrito, y son las cuestiones relacionadas con, digamos, una vez planteados los problemas, cuáles son las herramientas que podemos idear para solucionar o para tender puentes en este gap que tenemos entre modelos de negocios anteriores y nuevos modelos de negocios. Sin demorarnos, paso la palabra a Fernando Martínez Tejedor. Fernando es abogado, especialista en propiedad intelectual y actualmente es el agregado de propiedad intelectual de la Unión Europea para la región de América Latina. Fernando tiene una vasta experiencia en diferentes ámbitos de la propiedad intelectual, fue oficial jurídico del Departamento de Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM, que está en Madrid, antes de incorporarse casi en el momento, diría, de su fundación, en la EWIPO, que es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en donde actuó como director y jurista en diferentes posiciones. También cuenta con experiencia en el ámbito de administración de aduanas, relacionado por supuesto con los temas de la vigilancia de propiedad intelectual, y bueno, ha participado por supuesto desde su posición en diferentes negociaciones, y en particular menciono el capítulo de EPI del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Fernando, bienvenido, y simplemente te reitero nuestro agradecimiento y que sepas que andamos cortos de tiempo. Vale, no te preocupes. En primer lugar, quería saludar a todo el mundo, muy agradecido de verdad que estemos presentes y que hayáis organizado este evento, porque es fundamental poner en contacto las dos perspectivas e intentar encontrar soluciones comunes y que tengan en cuenta precisamente las dos perspectivas a estos desafíos que son globales, como decía la embajadora. Y yo quiero decir, desde la perspectiva de la Unión Europea, que sí que tenemos preocupación por los problemas que ya han comentado algunos colegas sobre en primer lugar, mejorable protección de los derechos de autor y, en otros casos, los problemas de observancia que hay en Latinoamérica. Y estamos seguramente, somos optimistas de cara al futuro, pero también hay que decir que año tras año seguimos observando, por lo que también nos cuentan los círculos interesados, que los problemas de piratería continúan y continúan hasta el punto de que, desgraciadamente, y en esto quiero incidir en la necesidad de elevar el nivel de concienciación sobre la importancia de la propiedad intelectual y en concreto de los derechos de autor, no ya solo entre, digamos, los jóvenes, como es últimamente lo que se suele apuntar, sino también, sobre todo, entre instituciones privadas y también públicas. Desgraciadamente vemos en algunas ocasiones que los derechos de autor no son siempre respetados, incluso en el contexto de administraciones públicas, algo que es difícilmente aceptable. Pero bueno, como digo, tenemos esperanza. Sabemos que muchos países latinoamericanos están incorporándose a importantes instrumentos internacionales de protección y de observancia. Falta probablemente en algunos casos incorporarlos a su derecho interno, transponerlos a su derecho interno y siempre, claro, dar los suficientes medios y recursos a lo que son las instituciones que han de cumplir o han de hacer cumplir esas disposiciones normativas. Hay que decir también que, con relación a lo que comentaba la embajadora, es una importante oportunidad para los países, en concreto de la región del Mercosur, lo que son las disposiciones que van a mejorar la protección de la propiedad intelectual y, sobre todo, la promoción de su incorporación a importantes tratados internacionales, en particular los tratados que están administrados por OMPI y que, en algunos casos, con relación a algunos de estos países,
interesaría verlos parte de estos acuerdos. Me refiero, por supuesto, al Tratado sobre Derechos de Autor y también al Tratado sobre Fonogramas y Ejecutantes. Quizá decir una cosa que sería interesante también evaluar, y es más que nada una pregunta. Hay dos elementos de estas disposiciones del acuerdo Unión Europea-Mercosur que son interesantes y que pueden ser también elementos a tener en cuenta para mejorar lo que es la protección de los derechos de propiedad intelectual en general y en particular el derecho de autor. El reto, como decíamos, como modelo de negocio del mundo editorial es precisamente dar ese salto definitivo al medio digital y si se hace, siempre que ello sea, digamos, lo que corresponde a ese modelo de negocio desde el punto de vista empresarial, que se haga en las mejores condiciones de protección de sus derechos. Para ello, disposiciones del tipo que establecen medidas de protección tecnológica de los productos editoriales y que también serían importantes a tener en cuenta, serán algunas de las disposiciones que serán en su día objeto de implementación. También lo que es la protección de los derechos, de la información relativa a la gestión del derecho que se incorpora en muchos productos digitales. Creo que son dos elementos a tener en cuenta, tanto lo que son las medidas de protección tecnológicas, que en el sentido de evitar que estas medidas de protección tecnológica se eludan por parte de los infractores, como el establecer también una protección para lo que es la información sobre la gestión del derecho, la información que se incorpora al producto digital. Bueno, no quiero alargarme más, sé que estamos un poco cortos de tiempo, pero sí quería introducir estos dos elementos de la tecnología aplicable a los productos digitales como algo que puede servir para mejorar ese contexto que no siempre es, digamos, el más satisfactorio en cuanto a la observancia de los derechos de autor. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias además por introducir este tema de la búsqueda de soluciones a través de la tecnología, porque sin duda además es una muy buena introducción para la siguiente propuesta que trae la experta Gita Bernabé-Sieute Singh del Observatorio de Vulneraciones de Propiedad Intelectual del EWIPO. Gita, quien va a dar su ponencia en inglés, es de Lituania, es licenciada en Historia del Arte y maestra de Derecho Internacional y Europeo, es especialista en Derecho de Autor y Observancia del Observatorio Europeo de Vulneraciones de Derechos de Propiedad Intelectual del EWIPO, en donde dirige proyectos relacionados con el derecho de autor, incluido el establecimiento de la base de datos de obras huérfanas de la Unión Europea y el futuro portal de obras que se encuentran fuera del comercio. Antes de unirse a EWIPO, Gita trabajó como especialista en derechos de autor en la División de Derechos de Autor del Ministerio de Cultura de la República de Lituania. Gita, you are very welcome to our meeting. Thank you very much, and it's already been announced you will make your presentation in English, but no worries. There is a very good service of interpretation available for everybody who needs it. Thank you very much. Thank you very much, Mariano, for your introduction. Thank you for inviting me to this interesting event. I'm very pleased to participate on behalf of the EU IPO. I'm representing the Observatory Department, which is dealing mainly with 3 work streams. And one of the most important work stream for us is to provide facts and evidence to support effective policies. And in this area, we are making a number of reports which can be used by policymakers when looking for solutions. So I was listening with great interest in today's interventions, and a number of points were already mentioned. But I think my purpose today would be to show you that there are concrete reports and concrete work done which supports this evidence. And in particular, I would like to draw your attention that at the heart of research work done,
we have three important trilogy of studies. We have trilogy of studies. And the first part of this trilogy is dealing with IP contribution, importance of IP rights to the economy and job creation. The second part of this trilogy is dealing with infringement quantification, and the third part is tackling Europeans and how they perceive the importance of IP rights. So I would like to mention, first of all, the economic importance of copyright. As it has been mentioned today a number of times, it is really important sector for both for EU economy and globally, and it has been demonstrated very clearly by these studies that there is great economic benefit of these industries. And in particular for copyright area, it has been researched that copyright industries contribute 6.9% to EU GDP on average. In addition, this type of industry creates jobs, and for copyright area, copyright intensive industries employ 5.5% of jobs in the EU. In addition, this type of industries, they pay on average higher wages than other sectors. And for copyright industry, as you can see in the slide, this figure is rising to 59% above average. So this is really, these are really important numbers. And when we see these numbers, we understand that this high value, which is associated with IP rights, is creating big opportunities for infringers. And infringement of those rights is really a lucrative criminal activity. As was mentioned already today, there is research also done that organized crimes are heavily involved in both in counterfeiting and in piracy. And IP crime is often combined with other types of crimes such as money laundering, human trafficking, and so on. So to understand better why and how IP rights are infringed, we have done another series of studies which are looking into the infringing business models. And here we also have already a number of studies in this area. The first report was published in 2016, and the main purpose of this report was to deepen understanding how online environment interacts with IP infringements. And in this study, we found that there were at least 25 online business models which either directly infringed IP rights or contributed in one way or another to IP infringement. So that in the area of copyright, there are various business models, and it's interesting to notice that sometimes these business models, they are so advanced that it is difficult to distinguish what is legal and what is not legal. So this is one of the difficulties for consumers, that sometimes they don't know what type of service they are consuming. Also, it is demonstrated that the business models adopted by pirates make significant use of the internet to promote the distribution and consumption of illegal digital content. Another more recent study deals with online copyright infringement in the EU, where the study looks into music, films, and TV sectors, trends and drivers. And the good news from this report is that digital piracy is on decline. We can see this for all sectors analyzed. And the decrease was most pronounced in music sector, followed by films and TV. So this is good news. And apart from this analysis, we are also looking into the consumer perception. As I mentioned, this is the third part of our research. We are looking what motivates consumers to infringe IPR, how their perception is changing. Till now, we have 2 IP perception reports, and we are about to publish an update, which generally show that there is big acceptance from consumers about the importance of intellectual property and their protection. Nevertheless, consumers are inclined to do IP rights infringements.
And the main incentives for consumers to access copyright protected content illegally include lower prices, easy accessibility, also low degree of social stigma associated with such activities. So if it is acceptable to infringe, they see no big problem with that, which I think should be changed. In addition to these general consumer perception studies, we are also looking into the youngsters. We are looking how young people are likely to consume pirated digital content. And here we also have 2 IP and youth scoreboards, which show a trend. And the main trend is that young people in EU, at least, are less likely to consume pirated digital content. For example, in 2016, there was a bigger number of youngsters involved in such activities than in 2019. So there is also quite good trend in this regard. But of course, there is big work behind that. And in response to these developments, we are, in particular at EUIPO and the Observatory, we are undertaking and supporting a number of actions to meet these challenges. And these actions range from information to right holders, to supporting enforcement, direct enforcement actions, but also we are doing lots of in the area of raising citizens' awareness about the importance of IP and changing this perception. And such channels, they include also copyright-related tools such as Agorateka, which is pan-European portal helping consumers to find legal content online. This is just one of our initiatives. Also, there are other initiatives in the area of copyright. For example, we are providing replies to consumers on most frequently asked questions on copyright so that they have better understanding what is legal and what is not legal. Also, we are managing tools such as databases in the area of copyright, and one of those tools is OphenWorks database. Another tool is being established which will be dealing with the future out-of-commerce works. So we are dealing with different work streams, trying to tackle these problems, and of course we are relying in this on cooperation both with right holders and with enforcement authorities. And here on the screen I'm just putting a link to observatory reports. These reports which I mentioned, they are publicly accessible, but we would be of course happy to answer any further questions in relation to these reports and to share any further information and questions. So thank you very much. This was my short intervention.